Yo he llamado a este mensaje una nueva generación del pacto y acompáñenme por favor a Génesis capítulo 24. Y este es el penúltimo mensaje en cuanto a esta serie de Abraham. Génesis capítulo 24 y es un pasaje muy largo en realidad, es el más largo que tenemos hasta ahorita en cuanto a esta serie. Son 67 versículos, pero para hacerlo un poquito más interesante, hermano, vamos a hacer una lectura dramatizada. ¿En qué sentido? Voy a pedirle a 5 personas, de entre los que estamos acá, a 3 varones y a 2 damas, que me puedan ayudar porque cada uno de ellos va a leer la parte de un personaje, no actuarle, hermano, no le estoy pidiendo que venga acá y haga toda la representación, pero sí leer la parte que le corresponde. Tenemos 5 personajes, tenemos a Abraham, que tiene una participación pequeñita, tenemos al siervo, que tiene una participación bastante grande, y por favor, quien escoja al siervo, sea un varón que tenga una buena lectura fluida. Tenemos a Labán, que es el hermano de Rebeca, también es una participación bastante chiquita. Tenemos a Rebeca, que pues es una dama, también es una participación pequeña. Y finalmente tenemos al narrador, que como ya son 3 hombres, voy a pedir que sea una mujer, pero también es el que más lee, así que sea una dama que tenga una fluidez en su lectura. Así que, voluntarios hermanos, necesito 3 damas, 2 damas y 3 varones. Ya, narradora. ¿Quién hace de Rebeca? Ya, pasa Kelly, por favor. Párate de este lado, Paulina, porque vamos a utilizar los micrófonos. Ahora necesito a Abraham. Un Abraham. Varones. No somos tantos, así que... ¿Tú? Abraham. ¿Ah? ¿Eleazar? ¿El siervo? Ya. Ahí está. Necesito un Abraham y un Labán. No, José necesita controlar la cámara. Vamos, varones. Viene que está pasando la hora. Ya. Carlitos, Abraham. ¿Y Labán? Ay, hermanos, pasa Edwin. A ver, Rosita, dale un micrófono a Paulina e Israel, que tienen los diálogos más largos. Kelly, tú pásate para este lado, por favor, y el otro micrófono se lo van a compartir entre ustedes, ¿sí? Este es el que se van a compartir, ya. El primero que abre es Abraham, entonces comienzas tú. Les he marcado todo lo que tienen que decir, ¿ok? Todo lo que está subrayado, lo que está en color, esa es la parte que ustedes dicen. Esa, exactamente, eso nada más lo tuyo. Abraham nada más aparece al inicio. Y Paulina, tú que eres la narradora, hay pequeñas partes donde dice, y dijo, y respondió, tienes que estar muy atenta. Todos por favor sigan la lectura, y todos por favor ustedes sigan la lectura en sus Biblias. Ok, vamos a comenzar leyendo. Ahora sí, narradora, comenzamos. Era Abraham. ¿Está apagado? Sí. Era Abraham ya viejo y avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? y Abraham le dijo, Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le dijo sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue.
tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermano, que decía: allá, ese es Kelly. Así me habló aquel hombre. Vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y le dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres con él venían. Y le puso delante qué comer, mas él dijo: No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: Habla. Entonces dijo: Yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia,
y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual yo dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí que Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también a beber a mis camellos. Entonces pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que dio a luz Milca. Entonces le puse pendiente en su nariz y brazaletes en sus manos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca de delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, Espera la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. y él les dijo, No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, Llamemos a la doncella y preguntémosle, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? y ella respondió, Sí, iré. Entonces dejaron a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negueb. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado. ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido. Este es mi señor. Entonces, ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Muy bien. Un aplauso, por favor, para ellos. Lleven la hoja. Quédense con la hoja. Bien. Una nueva generación del pacto. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta lo preocupados y en términos generales lo ansioso que siempre estamos los padres por la educación de nuestros hijos? ¿Cuánto invertimos en su educación? Por ejemplo, hay personas que pues tienen que trabajar en exceso para poder conseguir los recursos. Otras madres, por ejemplo, se tienen que quedar con sus hijos despiertos hasta las 12, 1 de la mañana haciendo tarea. Hacemos un gran énfasis en la educación de nuestros hijos, ¿sí o no? Ahora, la pregunta que nos conllevaría esto es, ¿y estamos poniendo suficiente atención y cuidado
a su educación espiritual? ¿Estamos nosotros, hermanos, cuidando de ellos, de su espíritu y su relación con Dios y formar parte del pacto de Dios con tanta o más solicitud de lo que con la educación terrenal y secular, que a final de cuentas no es en sí mismo mala, pero a final de cuentas se quedará en este mundo? Si tú eres abuelo, por ejemplo, estás cuidando de tus nietos ahora que tienes la oportunidad de tener más tiempo y eres una influencia positiva para ellos para llevarlos al evangelio. Si tú eres maestro, ya sea de escuela dominical o tienes algún tipo de enseñanza con los niños de la congregación, ¿entiendes tú tu papel que tienes dentro de esta congregación para formar la próxima generación de creyentes de esta iglesia? Porque, hermano, valgan verdades, creo que no estamos poniendo suficiente atención al cuerpo de Cristo. No estamos poniendo suficiente atención, estamos viviendo quizás muy el ahora y se nos olvida que un día nosotros, los que ya estamos mayores, en algún momento vamos a dejar de estar al frente de esta congregación y los que vienen detrás de nosotros, nuestros jóvenes, nuestros niños, son los que van a tomar la batuta y nosotros, la actual generación, somos los encargados de proveer para ellos todo lo que es necesario para que ellos hagan bien su labor. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a los más jóvenes? Hoy vamos a ver a través de este relato qué es lo que nosotros espera Dios que nosotros hagamos para poder preparar a estos jóvenes para que el día de mañana sean los que estén haciendo la obra del Señor en la tierra. Comencemos con el punto número 1. Yo lo he llamado el deseo de una nueva generación. Está entre los versículos del 1 al 9, que son este compromiso que hace Abraham con su siervo. Nos dice que Abraham ya era de una edad muy avanzada. ¿Usted sabe cuántos años tenía Abraham en estas alturas? Tenía 140 años. Génesis 25:20 nos dice que cuando Isaac se casó tenía 40 años. Y nació Isaac cuando Abraham tenía 100, por tanto Abraham a estas alturas tiene 140 años. Por eso nos dice que ya estaba viejito. Pero había sido bendecido por Jehová en todo. Pero Abraham llegó a una conclusión. ¿Se acuerda que la semana pasada, por decirlo así, enterramos a Sara? ¿Se acuerda? Sara acaba de fallecer, la mamá de Isaac acaba de fallecer en el capítulo anterior. Ahora está Abraham con Isaac solo y él llega a una conclusión. Yo también voy a pasar. Mi vida no es para siempre. La promesa que Dios me ha dado a mí, yo voy a tener que dársela a mi hijo Isaac. Voy a tener que transmitírsela, por decirlo así, a mi hijo Isaac. Pero si Isaac no se casa, no va a haber forma en que la descendencia siga, el pacto siga transmitiéndose de generación a generación hasta que llegue el día de nuestro Señor Jesucristo. Abraham comprendió la importancia, el rol que él tenía dentro del plan de Dios. Y es que, hermano, todos nosotros tenemos un rol dentro del plan de salvación de Dios. Si bien es cierto, no es como el rol de Abraham, que era la etapa antes de Cristo, donde él estaba, por decirlo así, preparando el camino para que llegara el Señor. Pero nosotros tenemos el rol de guiar a nuestros hijos, no solamente hacia la salvación en Cristo Jesús, sino también para que sirvan al Dios vivo. Y es algo que, hermano, nosotros nos estamos durmiendo en nuestros laureles. El mundo no nos enseña a servir. Al contrario, ¿qué nos enseña el mundo? Exactamente, a buscar que los demás hagan para nosotros. Hoy tenemos una generación sumamente egoísta.
Muchos padres dicen, pero es que en mis tiempos nosotros ayudábamos a nuestros padres, hacíamos por ellos, limpiábamos, ordenábamos. Y es cierto, hermano, en términos generales, la generación actual, los padres nada más quieren que se dediquen al estudio, pero no quieren que toquen una escoba en la casa. Y los estamos malcriando, los hacemos sentir que son el centro del mundo, el centro de la creación. No es así. Todo ser humano viene a este mundo para girar en torno al pacto de Dios. Dios es el centro de la vida y el servicio es uno de los propósitos más grandes por los cuales existimos en este planeta. Abraham entonces se toma muy en serio su función. Manda llamar a su criado y nos dice las características del criado en el versículo 2. Nos dice que era el criado más viejo de su casa y el que gobernaba todas las cosas. ¿Por qué cree usted que escogió a Eliezer? Que este sería Eliezer en todo caso. ¿Por qué cree que escogió al criado más viejo de su casa? Ok, había una mayor confianza, también hay una mayor madurez de pensamiento. Si de repente hubiera mandado al más joven de la casa, hubiera buscado nada más a la muchacha más bonita, pero no importa si estaba hueca por dentro. En cambio, este hombre ya tenía cierta madurez. Lo que está mostrando acá Abraham es que él quiere escoger lo mejor para su hijo. Como todo padre, hermano, ¿qué quiere usted para su hijo? No quiere lo mejor, pero se nos olvida que lo mejor de las cosas terrenales sin Cristo nunca va a ser para beneficio. Lo primero que tenemos que nosotros hacer es saber que la función que tenemos es guiar a nuestros hijos para que puedan acercarse al Señor. Abraham se tomó muy en serio esto. Manda entonces a su criado, a Eliezer, lo manda para que pueda encontrar. Y él le pide y le hace un juramento por Dios. Hermano, aquí vemos el nivel de importancia que tenía Abraham en esto. Tú me vas a jurar a mí por Dios. Ahora, recuerde que en aquellos tiempos, los hijos no eran los que escogían su propia esposa. En aquella cultura, en aquellos tiempos, eran los padres los que tenían esa importante decisión que tomar. Y en cierta manera, pues yo sé, hermano, que hoy sería muy raro que para nuestra generación y nuestros tiempos que de repente, no sé, alguno de ustedes venga y me diga, pastor, ya escogí esposa para mi hijo. Es más, lo hemos pactado desde que los niños tenían 2 años. Eso sería terriblemente raro. Pero Abraham sabía que era una decisión muy importante. Abraham sabía que el bienestar espiritual de su hijo dependía del rol que él fuera a cumplir, y en este caso era encontrar esposa. No solamente es en el sentido matrimonial que nosotros tenemos un rol con nuestra familia. Nosotros tenemos el deber de desarrollar su intelecto, empezando desde las Escrituras. Nosotros tenemos el deber de darles a nuestros hijos una forma de pensar cristiana, que por qué se hacen las cosas o por qué no se hacen las cosas, que primero piensen si es del agrado o no de Dios. Esta semana alguien me decía, pastor, yo le he dicho a mi nieto o a mi nieta que no debe robar porque a Dios no le gusta. Perfecto, eso es, hermano. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué no se tiene que robar? Sí, claro, no debemos robar porque éticamente no es correcto. No debemos robar porque tiene repercusiones en la ley. Sí, eso es muy cierto. Pero el punto principal por el cual una persona no tiene que robar, no tiene que ver con la ética, no tiene que ver con la jurisdicción, tiene que ver con Dios. Y es el padre el que está llamado a crear ese tipo de pensamiento en su hijo. Porque el mundo en que vivimos, hermano, no lo va a hacer. Algunas personas dicen, no, hay que esperar a que el niño tenga suficiente edad y entonces lo vamos a introducir a alguna religión. Hermano, ¿no te das cuenta que todo ser humano en sí mismo tiene una religión, aunque sea un ateo?
¿No te das cuenta que si tú no instruyes a tu hijo en los caminos del Señor, el mundo lo está instruyendo a través de la televisión, a través del internet, a través de los amigos, el sistema educativo, la sociedad en sí? Todo está instruyendo a tus hijos. Y si tú no quieres guiarlo a Cristo, ciertamente el mundo los está guiando hacia un tipo de vida contrario. No es que tu hijo no tenga religión, sí la tiene. Religión significa aquello a lo cual ligas tu alma. Aquella creencia que es tan fundamental que se vuelve la base de tu vida. Y el padre es el que tiene la responsabilidad de poner ese fundamento. En una curiosa ceremonia de juramentación, Abraham le dice: búscale esposa a mi hijo. ¿Sabe cuántos años tenía Isaac? 40 años. Y en ese entonces era la edad idónea para casarse. No era que se le había ido el tren. A los 40 años ya estaba a punto. Usted dirá: pero pastor, ya esas edades. Yo sé que, hermano, para nuestra cultura es muy diferente, pero tiene sus ventajas. ¿Cuántos acá estamos cerca de los 40 o ya hemos superado los 40? Yo sé que no va a querer usted levantar la mano para no echarse al agua. Pero pregunto, ¿ahora su pensamiento no es mucho más sensato y formal que cuando se casó, cuando estaba más joven? Imagínese si usted se hubiera casado con este tipo de pensamiento hoy que tiene. ¿No hubiera evitado un montón de tonterías que ha hecho en su vida? Pues entonces, hermano, no estoy diciéndole a los jóvenes que están acá que se esperen hasta los 40 años para casarse. Pero lo que estoy diciendo es que la madurez es muy importante. Y nosotros tenemos que aprender a guiar a nuestros hijos hacia una actitud madura. El matrimonio no es juego. Diga conmigo: el matrimonio no es juego. Y Abraham lo sabía. Abraham sabía que el matrimonio era algo muy importante. Y el juramento que le hace Abraham a su siervo es: no me vas a buscar una cananea. ¿Quiénes eran los cananeos? Abraham estaba viviendo como forastero en una tierra que no le pertenecía. Él era un nómada en lo que hoy es la tierra de Palestina, en lo que es esa franja en la cual pues hoy tenemos tanta disputa. Pero en ese tiempo era la propiedad de esa tierra era de los cananeos, los hijos de Cam, el hijo de Noé, que había hecho perversión con su padre cuando éste se había embriagado y que había recibido la maldición por sus malos actos. Pero en cambio, Sem, el otro hijo de Noé, que más bien honró a su padre al cubrirlo, recibió la bendición. En Génesis 9, 25 y 26, Noé dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Mas dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Desde antes, desde los tiempos de Noé, ya se estaba profetizando que la bendición de Dios no vendría por la línea de los cananeos, sino por la línea de los semitas, de los cuales Abraham pertenecía. Por eso Abraham dice: necesito que te vayas a mi casa. En aquel tiempo era también una costumbre casarse entre familia. Tome en cuenta que no había tanta gente en el mundo como hoy. Pero no vas a tomar hija de los cananeos, porque los cananeos eran idólatras, los cananeos tenían falsos dioses, y a pesar de que los semitas en términos generales también no andaban muy bien, pero tenían una mejor percepción de quién era Dios. Incluso cuando el padre de Rebeca y Labán escuchan sobre lo que Dios ha hecho en el viaje, ellos dicen: de Jehová ha salido esto. Quizás ellos no son devotos a Dios, pero por lo menos lo reconocen. Para Abraham era muy importante, porque la mujer con que se case a su hijo va a hacer que su corazón o se consolide más en el Señor o se salga del Señor. Y hermano, quiero que me entienda esto. La persona con que nosotros vamos a guiar y vamos a ayudar a nuestros hijos para que encuentre como esposo o esposa, va a ser o que en la vida espiritual de nuestros hijos se ponga más sólida, o puede terminar hasta apartándolo de los caminos
de nuestro Dios. Isaac ya estaba en edad para casarse. Yo no entiendo estos padres que permiten que sus hijos tengan novias o novios a los 13, 14, 15 años. ¿Para qué necesita un niño o un novio a esa edad? ¿Para qué? No, hermano, el noviazgo ya es la antesala al matrimonio. Si tu hijo o tu hija no está en capacidad mental y para casarse, pues no le estés, hermano, ni siquiera alimentándole ese tipo de pensamientos. El mundo, ya en la sociedad, bastante lo van a bombardear. Él necesita la verdad de tu parte. Pero también necesita saber que la persona con la cual tiene que casarse tiene que ser una persona piadosa. Pablo nos lo diría más adelante en 1 Corintios, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Pero para Abraham, él estaba dispuesto a invertir mucho. Mandó 10 camellos llenos. ¿Y sabe cuánta distancia tenían que recorrer hasta la ciudad de Nacor? 720 kilómetros. Para que tenga un estimado, Lima a Chiclayo está a 763 kilómetros. Es básicamente irse caminando de aquí hasta Chiclayo. Una semana de viaje. Pero no importa, porque yo quiero lo mejor para mis hijos. Creo que como padre usted va a entender eso. Yo quiero lo mejor para mi hijo. Eso sí, el criado le pregunta, ¿y qué pasa si la muchacha no quiere venir? ¿Me llevo a Abraham? ¿A Isaac? No, le dice, a mi hijo no lo sacas de esta tierra. Si ella no quiere venir, olvídate de mi juramento, tú quedas libre, pero a mi hijo no lo sacas de esta tierra. Para Abraham, ¿qué era más importante en sí mismo? ¿El matrimonio o el pacto de Dios? Para Abraham era más importante el pacto. No es como los padres de una persona que ya está en los 25, 30 años, le dicen, ya cásate con quien sea, a final de cuentas ya se te está te estás pasando, ya te está dejando el tren, ya por último. No, hermano, nunca comprometa usted tal cosa, porque es algo muy sensible. Más importante que el mismo matrimonio es que ese matrimonio sirva para el pacto de Dios. Esa persona, tu hijo, va a servir también acá en la iglesia y necesita una persona que le ayude, que sea de fortaleza, que sea de ayuda y no una persona que le ponga obstáculos. Yo sé que eso no es fácil. Imagínese al siervo con semejante labor. Tú tienes que ir y encontrar la esposa a mi hijo. ¿Qué haría usted en ese lugar? ¿Sabe lo que hizo el siervo? Y aquí llegamos a nuestro segundo punto. Depender de Dios. La dependencia correcta para formar una nueva generación. Esa es la porción más grande, no la voy a tocar toda, la voy a tocar rápidamente, pero está entre los versículos 10 al 61, donde nos narra la historia del siervo cuando ya llega a la ciudad de Nacor. Y él toma una táctica. Él va a las afueras de la ciudad donde hay un pozo de agua. En aquellos tiempos, tome en cuenta que no había cañerías como las que tenemos hoy. La gente tenía que ir a esos pozos y llevar agua a su casa. Y es que justamente las encargadas de llevar el agua, ¿sabe quiénes eran? Las jovencitas de la casa. Era parte de su labor. Hoy en día las jovencitas de nuestra casa no quieren sino tener su celular en la mano. En aquel tiempo tenían que llevar cubetas. Y no eran menos damas de lo que son ahora. Es más, eso les enseña muchísimo. Pero ahí estando en ese lugar, el siervo toma una actitud. En el versículo 7, Abraham ya le había dicho, el ángel de Jehová irá delante de ti para que tú encuentres la mujer. Abraham ya le había dicho, en todo esto, ¿en quién hay que confiar? En Dios. Hermano, sacar un hijo adelante es bien complicado. ¿En quién tienes que confiar para poder hacer un buen trabajo?
tienes que confiar en Dios. ¿Oras por tus hijos? ¿Ruegas a Dios por ellos? ¿Hacen las cosas no conforme a lo que tú crees por ellos, sino conforme a lo que Dios establece en su palabra? O tú le enseñas a tus hijos y le dices, mira, la Biblia puede decir lo que sea, pero para mí tal cosa debe ser hecha así, punto. Eso es apoyarte en tu propia prudencia. Eso es una insensatez de tu parte, porque tú le tienes que enseñar a tu hijo que dependa de Dios, pero para que tu hijo dependa de Dios tienes que depender tú de él. Porque si tú no dependes de él, ¿cómo él va a depender de Dios? Ellos aprenden más que por nuestras palabras, aprenden más por el ejemplo, hermano. El criado entonces en el versículo 12, lo único que atina a hacer es decir, Señor, te ruego. Yo me imagino este criado, él quiere hacer bien su labor. Él entiende la responsabilidad que tiene y ante una cuestión tan grande, el único que nos puede ayudar es Dios. Te ruego, Señor, por favor. Yo me estoy parando aquí junto a este pozo, que a la muchacha, que yo le diga, dame de beber y me dé de beber, y cuando yo le diga, también dale de beber a mis camellos, y ella lo haga, que yo sepa que es la que tú me estás enviando. Pero recuerde que también tenía que ser hija de un familiar de Abraham. Y nada más aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Quizás para usted suene raro esto, eso de dame de beber y dale de beber a mis camellos. El agua en aquellos tiempos no se le negaba a nadie. Tú le pedías a alguien agua y te daba. No había. Eso, hermano, cualquier persona en el planeta te lo iba a hacer en ese momento. ¿Sabe qué era lo extraordinario en esta petición? El darle de beber a los camellos. ¿Sabe por qué? Porque un solo camello puede llegar a beber 100 litros de agua en una sola sentada. Y eran 10 camellos. Salía más fácil meter al camello en el agua que sacar el agua para el camello. Lo que está buscando este hombre, ¿sabe qué es? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Es que sea una mujer de servicio. Él está buscando una mujer virtuosa. Una mujer que no sea una vagabunda, ni una egoísta. Una mujer que sepa servir a los demás, así sea algo muy grande. Dios está metido en medio de todo esto. El criado está confiando en Dios como Abraham confía en Dios. En el versículo 26 nos dice que cuando el criado encontró a Rebeca, lo que hizo fue inclinarse y adorar a Dios. Señor, gracias porque tú estás en medio de todo esto. En el versículo 40 nos dice que la familia de Rebeca terminó diciendo, de Dios es todo este asunto. Hay un reconocimiento de Dios. En el versículo 50 nos dice, 52, nos dice que cuando le aceptaron que fuera Rebeca con el siervo lo que hizo fue nuevamente adorar a Dios. Ve cómo este hombre está en dependencia de Dios. Este hombre está en una continua relación con Dios. Él está esperando que sea Dios el que esté guiando paso a paso su camino. Esa debería ser nuestra actitud, hermano, con nuestros hijos. Señor, ayúdame para que yo pueda hacer esto con mi hijo. Lo otro que tenemos que ver que hizo el siervo fue saber qué buscar. ¿Sabe qué buscó el siervo? Las virtudes. Hermano, quien busca las virtudes nunca fallará en escoger lo mejor. Rebeca era hermosa, nos dice el relato, pero ella era más hermosa por dentro que por fuera. No solamente porque pertenecía al mismo pueblo que Abraham, no era una idólatra cananea. Era una mujer servicial. Ya hemos hablado de los 1000 litros que quizás tuvo que sacar para darle de beber a los 10 camellos. ¿Y cuántos de nosotros nos
nos ponemos a quejarnos porque tuvimos que jalar un balde. Pero también sabe que era importante en Rebeca. Era una muchacha que se había guardado moralmente. Nos dice que era virgen, que nadie había tenido con ella intimidad. Y eso es muy importante. Hoy en día la virginidad es un valor, una virtud tan devaluada que nuestros jóvenes sufren bullying cuando no han tenido relaciones sexuales a los 10 años. Ya a muy tempranas edades, quizás en tus tiempos, la vida sexual de tus compañeros y tuya de repente comenzó, no sé, quizás a los 15, quizás a los 18, no sé, cada caso es diferente. Pero hoy en día nuestros jóvenes sufren la presión de que a los 10, 12 años ya tienen que haber tenido sus primeros encuentros sexuales. Y son los padres, hermanos, los que tienen que formar en el hijo el pensamiento correcto de que la virginidad es una virtud. No se tiene que sentir menospreciado porque ha querido guardar su cuerpo para el día de su matrimonio. Que esta persona, que tu niñito crezca sabiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios se lo ha dado para que lo respete. Y que tiene que aprender a esperar. Esas son conversaciones que ya a los 10, 12 años tienes que comenzar a tener con tus hijos. Porque recuerda esto, lo que tú no les enseñas, allá afuera sí se lo van a enseñar. Y muy mal. Hermano, que tus hijos valoren las virtudes. Que sepan que ser honesto es mejor que ser mentiroso. Que sepan que ser trabajador es mejor que ser ocioso. Nada de que el vivo vive del tonto y el tonto es su trabajo. Eso, hermanos, es un tipo de pensamiento perverso, pero muchas veces son los padres los que se lo enseñan al hijo. No, hermano, hay que enseñarles a que sean bondadosos, a que sean misericordiosos, a que tengan compasión de los demás, a que ayuden a su prójimo, aún a su propio enemigo. Todo eso es labor del padre, buscar las virtudes. Pero nuevamente el padre tiene que estar cosechando virtudes en su vida también. Rebeca resultó que cumplía con todos los requisitos. Dios había prosperado el camino del siervo. Va y se presenta delante de la familia, le dicen, ¿sabe qué? Mi amo es muy rico y aquí ya nos vamos dando cuenta del carácter de Labán. Labán es el hermano de Rebeca. Más adelante sabemos que con Jacob le va a hacer unas jugarretas muy malas, pero nos dice que Labán cuando vio los regalos, así como que se le abrieron los ojotes, llévatela inmediatamente, le dijo. Labán es como todo el contraste de Rebeca. Labán es el hombre que está tras las cosas que sus ojos perciben, tras los placeres. Labán es un hombre del siglo XXI. Nada más que metido 3.500 años atrás. Labán es como cualquiera del mundo que hoy vemos, que nada más le interesa lo que hay delante de sus ojos, que si produce ganancias, si produce placer, a pesar de que la otra persona sufra, a pesar de que no sea el agrado de Dios, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa soy yo mismo. Labán y Rebeca son completamente opuestos. ¿Cómo quién eres tú? ¿Y como quién estás criando a tu hijo? Si tú eres maestro de escuela dominical, ¿tú te das cuenta que también tienes un rol fundamental en la crianza de los niños de esta congregación? ¿O para ti es simplemente una molestia ser maestro y simplemente deja la enseñanza para el sábado en la noche o el domingo en la mañana, que a final de cuentas lo único que hay que hacer es entretenerlos arriba mientras los adultos están escuchando la palabra? Hermano, eso es hacerle daño a la iglesia de Dios. Eso es hacerle daño a la iglesia de Dios. Es muy importante que cada uno de los adultos que está acá sea un buen testimonio para los hijos. Aunque tú no tengas hijos, pero la gente te está viendo. Como lo que estamos hablando ahora del estadio de Alianza con
con el aposento alto. La gente nos está viendo. Rebeca fue entregada. Y alguno dirá, claro, la tratan como un objeto. No, después le preguntan a Rebeca, ¿quieres ir? Y Rebeca responde, sí, quiero ir. Esto nos muestra que también Rebeca tenía un entendimiento de su papel dentro del plan de Dios. Nosotros criamos a nuestros hijos para decirle, hijo, Dios está para hacer tu vida feliz. Pero el pensamiento acá es diferente, el pensamiento acá es, hija, tú estás para cumplir los planes de Dios. ¿Nota la gran diferencia? Claro, los dos padres pueden hablar de Dios, pero el enfoque que le están dando son muy diferentes. Mientras que uno puede estar poniendo a Dios como un medio para alcanzar su felicidad, y ahí donde tenemos a las personas que cuando tienen crisis son cuando vienen a la iglesia, pero cuando se resuelve la crisis, chao Dios. Y las personas que de verdad aman y temen a Dios, que a pesar de que están pasando por momentos difíciles, saben vivir firmes en la fe, porque han sido enseñados que ellos son una pieza dentro de todo el plan de Dios. Pero hay que estar conscientes y hay que mostrarle a nuestros hijos que estén conscientes. Tus hijos tienen dones y talentos. ¿Le has dicho a tu hijo, por ejemplo, que si pinta bonito, que de repente él pueda ser un ilustrador para hacer dibujos para la escuela dominical? ¿Por qué no? Si tu hijo de repente tiene talento para la poesía, ¿por qué no lo animas a que escriba un poema para el Señor y que lo lea delante de toda la congregación? ¿Por qué no decirle a nuestros hijos, hijo, el talento que Dios te ha dado a ti, tienes que ponerlo en práctica dentro de la iglesia? De repente hay hijos que son muy maduros y saben aconsejar bien. Pues hijo, hazte amigos ahí en la iglesia y séles buena influencia a ellos. Se necesita cuando hay un grupo de niños solos, se necesita alguno que sepa decir, no, porque ciertamente todo grupo de niños solos en determinado momento van a llegar a hacer algo imprudente. Hijo, si tú sabes que están haciendo algo malo, sé tú el que te levantas y dices, no se debe hacer. Usa lo que Dios te ha dado para servirle a la iglesia. Hermano, Rebeca estaba consciente de su llamado. Sí, voy a ir. Y eso, hermano, eso nosotros tenemos que generar en nuestros hijos. Finalmente, encontramos el inicio de una nueva generación. De los versículos 62 en adelante, el siervo va con Rebeca e Isaac nos dice que estaba en el pozo del viviente que me ve. Si usted recuerda, este pozo ya lo hemos visto anteriormente en unos capítulos atrás acá en Génesis. ¿Qué sucedió en el pozo del viviente que me ve? ¿Quién? A ver. Agar, ¿con quién se encontró? Con el mismo Dios. El ángel de Jehová es una referencia a Dios. Agar estaba huyendo porque pues se había embarazado de Abraham, planificado por la propia esposa de Abraham. Pero luego que se vio embarazada le comenzó a hacer bullying y Agar huye. Y allí en ese pozo Dios le auxilia a Agar y le ayuda y la salva. Porque básicamente en el desierto esta mujer estaba condenada a muerte. En ese pozo nos recuerda que Dios está allí en todos los momentos de nuestra vida. Isaac estaba en el pozo del viviente que me ve, un recordatorio para Isaac que Dios es el que está orquestando la historia de su vida. Así su mamá haya muerto. Hermano, la muerte de una madre no es fácil para nadie. ¿Y cuántas veces nosotros podemos llegar a decir, seguramente Dios se ha olvidado de mí?
Mira que hasta mi madre se ha muerto. ¿Por qué Dios permite tales cosas? No sé si será la actitud de Abraham, de Isaac, no sé, pero yo digo que eso sucede mucho en los corazones de nosotros los hombres. Nos dice que Isaac estaba meditando. Puede ser que él haya estado reflexionando en su mamá. Pero el estar en el pozo del viviente que me ve es un recordatorio para Isaac que Dios tiene control de todo. Esa decisión tan importante de la continuidad del pacto para Dios no iba a ser ajena. Dios estaba allí. Y es en ese pozo cuando Isaac levanta la vista y ve los camellos acercándose. Rebeca también lo ve. Imagínense el cuadro así como la musiquita cuando el profesor Girafales se encuentra con doña Florinda y comienzan a sonar. Y de repente le dice, ¿quién es ese joven que está allá? Amor a primera vista. No lo conocía, pero ya ella está derretida. ¿Quién es ese joven que está allá? Ese es mi siervo. Ese es mi amo, dijo el siervo. Ella se descendió del camello, esto era una muestra de respeto en aquella época. Se cubrió, otra muestra de respeto. Esta mujer es virtuosa de verdad. Hoy tenemos a las jovencitas que se buscan descubrirse para atraer a los hombres. Y dicho sea de paso, eso fomentado por los padres. Porque el hijo no se puede comprar el chorcito chiquito, la blusita chiquita, si no es la mamá o el papá el que se lo compra. No, hermano, enséñale a tu hijo, a tu hija, que no es su cuerpo la herramienta para atraer a otros hombres. Que el día que alguien la ame por lo que hay en su corazón, por las virtudes que hay. Que aunque ella vista recatadamente, alguien se va a enamorar tan grandemente de ella, no por su apariencia en sí, sino por la hermosura de su alma. Porque hermano, ¿de qué sirve ser hermosa externamente si con el pasar del tiempo esa hermosura va a terminar? En cambio, quien es bello por dentro, con el pasar del tiempo, en lugar de ser más feo, va a ser más bello. Es como el buen vino, con el pasar del tiempo, mejora. Rebeca se cubre y se encuentra con Isaac. Hermano, aquí vemos dos cosas. Dios está orquestando todo para que su plan continúe, pero también los hombres tomaron sus funciones en serio e hicieron lo que les correspondía hacer para que el plan de Dios funcione. Yo no puedo ver a Abraham acá diciendo, mi hijo necesita esposa, que se la juegue él solo. El pacto necesita continuar. Dios es soberano, Él sabrá cómo funciona todo, el Señor proveerá. No, el asunto es, Dios va a hacerlo, pero yo voy a hacer la parte que me corresponde. Papá, mamá, tú que estás acá, tú tienes algo que te corresponde hacer con tus hijos. Tú tienes una labor que hacer, no te duermas en tus laureles. Maestro de escuela dominical o maestro de casa de oración, tú tienes algo muy importante que hacer. Si tú eres miembro de esta iglesia, tú también tienes una participación que hacer. ¿Cuántos de los niñitos que hoy tenemos acá llegaron acá chiquitos? Y los hemos cuidado pasándolo de brazos uno a otro, ahí cuidándolos después del culto, por ejemplo. Tenemos función dentro de la vida, aún de los hijos de mi hermano, que no es mi familia en sí mismo, pero somos parte del cuerpo de Cristo. La pregunta es, hermano, ¿estás consciente de lo que te toca hacer? ¿Estás consciente de que si tú no haces tu función, no vas a poder esperar la bendición de Dios en esto? Hijos que están acá, jovencitos, quiero que me entiendan algo. Los próximos que van a dirigir toda esta iglesia son ustedes. Y el llamado de Dios es muy grande, es más allá de lo que en realidad tú vas a poder hacer. Y si tú no aprendes a depender de Dios a esta edad tan temprana, se te va a complicar la vida. Aprende a obedecer a tu papá. Aprende a hacerle caso a tu mamá. Déjate guiar por la palabra de Dios
y vas a ver que tu vida va a ser mucho más sencilla de lo que tú piensas. Pero recuerda esto, todos por igual, recuerden esto, cada uno de ustedes no es aquí un pasivo. Cada uno de ustedes no es que los que prestan servicio, los que están de chompa, ellos sí tienen algo que hacer, pero yo no, yo nada más voy y me siento en la silla de la iglesia, termina el culto y me voy. No, todos nosotros tenemos algo que hacer en el plan de Dios. ¿Alguna vez usted ha armado un rompecabezas de, por ejemplo, 500 o 1000 piezas? Es divertidísimo y súper desestresante al mismo tiempo que es súper estresante. Pero no sé si de repente alguna vez usted sufrió esto, que armó todo el rompecabezas y llegando al final se dio cuenta que faltaba una pieza. Hermano, ¿de qué sirve un rompecabezas que le falte una pieza? ¿Será lo mismo? Quizás tú digas, pero mi labor en la iglesia no importa. Sí importa, y muchísimo. Dentro del plan de Dios importa mucho. Si tú no haces tu parte, somos como un rompecabezas sin una pieza. Ya no es lo mismo, ya no es tan hermoso como pudo haber sido. Por eso la función de todos. Desde, ¿cuál es el más chiquito? Samuel, ¿no? El hijo de Yanderi, es el más bebito acá. Hasta él, que sea mayor, para no decir edades. Todos nosotros somos muy importantes en este plan de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que ser responsable de su función. Hagámoslo en dependencia de Dios, en oración, buscando las virtudes, y el Señor prosperará nuestro camino. Amén.